En el programa de hoy tenemos como invitado a Fabio Tucci Álvarez, ingeniero agrónomo y actualmente ingeniero de ventas en la empresa Trimble para España y Portugal. Fabio, además de su formación como ingeniero agrónomo, ha realizado el máster propio de agricultura digital que organiza la US, que también he hecho yo, como sabéis, y eso seguro que le ha venido muy bien para ejercer su actual puesto de trabajo. Porque hoy estamos aquí principalmente para hablar de sistemas de guiado automático, lo que no te han contado. Y Fabio, después de esta breve introducción, lo primero, darte las gracias por participar en Agricultor Digital. Y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y qué te llevó, por qué elegiste la agricultura. Bueno, antes que nada, gracias, Mario, por esta oportunidad de poder estar aquí hoy y, bueno, poder intentar mostrar una pequeña parte de a lo que yo me dedico y que, bueno, y que en definitiva considero que es algo bastante interesante. Y nada, entrando en la pregunta que me dices, o sea, ¿cómo te definirías tú? A ver, siempre es un poco, no sé, ¿no? Difícil definirse a uno mismo como es él y de alguna forma pues ponerse adjetivos o no sé. Pero si pudiésemos decir algo en concreto, pues me considero una persona pues comprometida con el trabajo. Es decir, me gusta, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora me gusta mucho y efectivamente el compromiso que yo le tengo es bastante alto, más que nada porque se trata un tema que desde hace mucho tiempo me ha venido interesando, sobre todo por todos los conocimientos que he ido adquiriendo. Y bueno, claro, gracias a eso, y ya enlazo con la segunda parte de la pregunta, de por qué de alguna forma elegí dedicarme a la agricultura, todo esto pues bueno, empieza de alguna forma desde cuando eres pequeño, ¿no? Sí que es verdad que yo siempre tengo que reconocer que he compartido bueno, los intereses no solo de la agricultura, pero también en un ámbito que no, bueno, que de alguna forma puede estar relacionado, pero no en gran medida, diríamos, que viene a ser en el mundo de la aviación. O sea, yo desde pequeño estaba siempre, eh, ha sido un tema que siempre me ha encantado, la aviación, pero también quedaba ahí un poquito el tema de la agricultura, porque en mi caso concreto, en mi familia, pues tenemos un campo y, bueno, pues el ir allí y de alguna forma, pues el trabajo que hacen, lo que se desempeña y todo eso, pues siempre se ha quedado un poco, pues, dentro de mí, pero desde pequeño, te lo digo sinceramente, la aviación, yo iba a ser piloto, mi idea era ser piloto, pero bueno, con el paso del tiempo y a medida que fui creciendo, como que empezó a destaparse la parte de la agricultura, más que nada, pues eso, involucrarte cada vez un poquitín más dentro del ámbito, en el ámbito familiar, pues el trabajo que se realiza, hasta que ya llegó el punto en el que tuve que decidirme por una rama y dije, va, mi padre, en este caso, que él es ingeniero de caminos, dije yo, eso es algo que también he estado conviviendo durante mucho tiempo en casa, desde siempre, el tema de la ingeniería, el mundo de la ingeniería, y dije, vale, yo ingeniero. Y qué mejor que ingeniero agrícola, que es lo que realmente me gusta. Y nada, pues al final, a partir de ahí, empecé la carrera del ingeniero agrícola. Y nada, a medida de todo el aprendizaje que he tenido tanto en el grado como en el máster, pues eso ha hecho que me haya ido gustando más y más lo que viene siendo pues todo el tema relacionado con la agricultura. Sí, sí, sí. Pues por complementar un poco la descripción que has hecho de ti mismo, que ha estado muy bien, doy fe de ese compromiso por el trabajo que tienes. Y en segundo lugar, me resulta curioso porque al final, oye, te decantas por la agricultura, pero sí que es cierto que algo tiene todavía que ver con eso de la aviación, de cosas que hay por Sí, ahí, por el aire, por el espacio circulando y que nos ayudan, en este caso en el campo, a hacer mejor nuestras labores del día a día. Así que, oye, al efectivamente. final todo convexa ahí. Exacto, exacto. De alguna forma Eso. se queda todo recogido, sí. Eso es. Pues vamos a pasar ya al tema principal de hoy, Fabio, pero antes, para todas las personas que nos ven y nos escuchan, os invito a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando.
hemos habilitado una sección, la misma, para que podáis mandarnos preguntas, sugerencias, comentarios, con idea de realizar después una sección específica para darle respuesta. Por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info@agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Desde Agricultor Digital agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para posicionarnos en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Esto actualmente es especialmente importante porque, por poneros un ejemplo, el algoritmo de YouTube posiciona siempre en los primeros lugares y muestra el contenido de todos aquellos vídeos que tienen un mayor número de interacciones, likes, comentarios, por lo que a pesar de que no me guste tener que pedirlo de esta forma, se agradece mucho y seguro que colaboráis a que nuestro proyecto siga desarrollándose. Sin más, Fabio, pasando a nuestro tema de hoy, como he comentado al inicio, aparte de tu formación como ingeniero agrónomo, en este caso, cursaste este máster de agricultura digital Sí. y me gustaría que nos comentaras un poquito también hasta qué punto te ha ayudado esta formación para que después la empresa Trimble, en este caso, pusiera interés en un perfil como el tuyo. Pues bueno, tengo que decir que un máster como el que en este caso cursamos los dos, tiene una serie de ventajas que, bueno, la ventaja principal que puede ser es que te abre mucho la mente en muchas temáticas que de alguna forma están relacionadas entre sí y que aportan a lo que es la tendencia actual con respecto a la idea de la agricultura de precisión, ¿no? La agricultura digital. Ya que de alguna forma el símil sobre lo que de alguna forma ofrece el máster y a lo que yo me dedico en gran parte está relacionado. Bueno, y a lo que se va a relacionar. O sea, quiero decir, temas como los que se trataron, como por electrónica o sistemas de aplicación variable de insumos, otras temáticas como vienen a ser sensores o telegestión para poder realizar gestiones en el riego, incluso robótica o geomática, o sea, son todo temáticas que de alguna forma, o sea, se recogen dentro de lo que yo hoy me dedico, de alguna manera o de otra, o sea, son soluciones o sí, que ayudan a que de alguna forma pueda, o sea, servirme y que me haya servido para poder trabajar donde estoy trabajando hoy, Claro. en la actualidad. Entonces, aunque es evidente, ¿consideras importante en la actualidad que los ingenieros agrícolas, agrónomos como nosotros nos especialicemos, en este caso en la agricultura digital y de O precisión? sea, sí, sí, o sea, sin duda, Mario. O sea, el hecho de que un ingeniero agrícola tenga la oportunidad de poder hacer un máster como este, o que de alguna forma esté relacionado con aspectos de la agricultura digital o agricultura de precisión, o sea, yo creo que es algo básico porque al final es hacia lo que va a tender el futuro. Es decir, bueno, el futuro y el presente, o sea, el Presente. presente tiende a eso, o sea, eh, todo lo que se aprende, todo lo que una persona puede captar en un máster como este, después las oportunidades Sí, son muy grandes y sí, aún las que quedan sí. porque De aparezcan. hecho, yo creo que también todo esto de la transformación digital ha provocado un cambio de roles, un poco en el perfil del ingeniero agrónomo. Yo soy de los que defiende a capa y espada que la agronomía no se puede dejar de lado de ninguna forma, pero por otra parte tiene que haber un equilibrio con esa tecnología, ¿no? Porque si conoces la agronomía, la tecnología te puede ayudar a tomar buenas decisiones. Si conoces la tecnología, pero no conoces la agronomía, te vas a quedar igual. Entonces yo creo Sí. que ese tándem es fundamental, evidentemente dándole el peso que tiene a cada una, pero no podemos olvidar que la tecnología tiene un papel fundamental a día de hoy y de cara al futuro pues lo va a tener aún más. O sea, Y además, por añadir el hecho de conocer la tecnología, o sea, es algo que pasa día a día. Es decir, ujú, el agricultor, por ejemplo, que tiene, bueno, a lo mejor me estoy adelantando en la materia, pero eh,
un agricultor al que se le instala un sistema de guiado cuando antes no lo ha utilizado, pues al principio se queda un poco como diciendo, a ver esto, porque no conoce la tecnología, pero en el momento en el que conoce la tecnología, la prueba, la utiliza, o sea, al final es imposible convencerle de que eso no es lo adecuado. Es decir, al final queda encantado. La tecnología es siempre un apoyo que le da al agricultor y que sin duda, vamos, no Sí, sí, sí. le acaba gustando. Claro. Y por cerrar un poco el círculo, se me ha venido a la cabeza con lo que comentabas, una frase que leí esta semana en un libro que me estoy leyendo, y es que todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Entonces creo que un poco el ciclo Sí, sí, de incorporación de la tecnología en un aspecto como la agricultura funciona un poco así. totalmente. En cuanto a la fase de adaptación, me parece, sí, me parece perfecta la frase, sí. Y dentro de ese proceso de transición o de cambio, es muy importante una figura como la tuya en la empresa Trimble, porque tu principal rol dentro de la misma es dar ese soporte técnico y formación a los distribuidores de esta marca en concreto. Y también me pareció muy interesante que cuando comenzaste a trabajar con ellos, tuviste la oportunidad de hacerlo en otros países, como por ejemplo, corrígeme si me equivoco, Israel, Turquía, Grecia y creo que alguno más. Y me gustaría siempre que, al igual que otras personas que han pasado por otros países, nos contaras qué diferencias pudiste detectar con la agricultura de esos países y en España, en términos, en este caso, de agricultura de precisión. Bueno, a ver, en cuanto a los países, sí es cierto, también cubría más en lo que es en el arco mediterráneo, pero por irnos a los más lejanos, sí es verdad. O sea, Israel, Turquía, Grecia, incluso Egipto, fueron los países con los que yo comencé a trabajar, junto con Bulgaria, Rumanía, Serbia, Grecia, bueno, todo lo que viene siendo el arco mediterráneo. Y sí que es verdad que de alguna forma, pues puedes ver ciertos contrastes, ¿no? Entre unos países y otros, pero yo lo que me gustaría destacar en gran medida, o sea, habiendo tenido la oportunidad de poder haber visitado en alguna medida pues estos países, es que el desarrollo en cuanto a la agricultura digital o agricultura de precisión es algo que potencialmente se está desarrollando. Es decir, en gran medida, yendo a cada uno de los países, o sea, puedes ver cómo la agricultura de precisión se encuentra presente en muchos ámbitos. O sea, yo, por ejemplo, en el caso por ponerte un ejemplo, cuando tuve la oportunidad de poder visitar al distribuidor que estaba en Egipto, pues bueno, fuimos allí a campo. Recuerdo que nos fuimos allí en mitad del desierto, porque allí es donde están intentando sacarle rendimiento. Y sí que es cierto que se veía, de alguna forma, cómo utilizaban pues, una serie de herramientas que de alguna forma encajan perfectamente dentro de la agricultura digital. Y de alguna forma, pues, te sorprende ver que, oye, vas a estos países y que algo que, bueno, tú lo ves en tu país, como es en España, pues, que también llega a otros rincones del mundo y que de alguna forma algo que puede parecer que se usa aquí, pero no, sí, o sea, se usa en muchos sitios y lo que usas aquí lo pueden estar usando allí y de alguna forma, pues esa interconexión, o sea, es muy interesante y sí, decir que existe ese desarrollo en gran medida de la agricultura digital. Sí, sí, sí. ¿Y podrías decir que España se encuentra en un buen lugar en relación a otros países en cuanto a la adopción de este tipo de tecnologías, como son los sistemas de guía automáticos? Sí, vale. Sí, en ese sentido hay que reconocer que en función del país en el que te puedas encontrar, pues puede tener mayor o menor peso soluciones como estas que vienen siendo pues las del guiado automático. O sea, en España, y por contestarte a lo que decías, España se encuentra en un buen lugar, en una buena posición. Y
y creciendo, es decir, se encuentra en una posición bastante buena, pero es que además todavía se puede crecer más, es decir, porque al final soluciones hay todas las que uno se imagine y de verdad, o sea, a lo que dices. Bueno, incluso, bueno, que se me viene justamente ahora a la cabeza, España o, por ejemplo, también Italia, que es otro de los países que yo estoy siguiendo. También, o sea, son países que a día de hoy se puede decir que se encuentran en una posición bastante importante. Sí, sin duda. Genial. Sistemas de guiado automático, puede que algunas personas no lo sepan o no lo conozcan en profundidad. Y me gustaría que nos contara, Fabio, de forma muy sencilla, qué son y, sobre todo, qué podemos hacer a través de su implementación en la maquinaria, en las labores, etcétera. Vale, es verdad que nos hemos puesto a hablar de guiado automático sin haber hecho una por lo menos pequeña introducción de lo que es. Pues, por decirlo así en pequeñas palabras o en una o dos frases simples, o sea, el guiado automático no es otra cosa que evitar que la persona, por ejemplo, en este caso, el tractorista, tenga él mismo que utilizar sus manos para llevar el volante, es decir, para guiar el tractor. La idea del guiado automático no es otra que sustituir las manos del tractorista, en este caso, por un motor conectado a una pantalla y a una antena en el techo, de tal forma que ella misma, la pantalla, sea capaz de guiar al tractor de una forma totalmente autónoma, porque no necesitas de las manos para poder corregir lo que es la dirección del vehículo. Y evidentemente con la ayuda de los satélites, de los GPS, para poder conocer la posición del propio vehículo, en este caso, bueno, el tractor. Ajá. En resumidas, o lo que al menos yo entiendo, es apoyarnos en la tecnología para que el tractor circule por la dirección que nosotros queremos, sin necesidad de que el agricultor sea la persona que lleva el volante. Efectivamente, vale, perfecto, sí, eso es, sí, eso es. Estupendo. Y esta tecnología tiene una serie de ventajas. Me gustaría que nos contaras cuáles son y también imagino que puede tener una serie de inconvenientes que al igual me gustaría que nos contaras. Pues, a ver, por comentar referente a ventajas que tiene el hecho de utilizar guiado automático, el principal y el número uno, y este es a nivel personal del propio tractorista o al final de la persona que está encima del vehículo, es la reducción en cuanto a la concentración que se requiere en el trabajo, porque de alguna forma el tractorista que lleva un tractor, bueno, digo tractor, pero puede ser una cosechadora o Sí, sí, sí. una pulverizadora autopropulsada, cualquier vehículo que se pueda utilizar en campo. Gran parte de su tiempo en cuanto a concentración se refiere, lo tiene que dedicar al guiado, es decir, a concentrarse en que el tractor me haga la línea recta y que conduzca de una forma completamente recta, porque claro, no me puedo pasar o tengo que intentar reducir al máximo el no salirme de la línea que yo imaginaria me he creado y que tengo que seguir. Claro, eso de alguna forma, acabado el día, pues puedes acabar pues, de alguna forma un poco. Sí, a nivel de Te puede llegar fatiga, a por así cansar. decirlo, Sí, claro. sí, te genera mucha fatiga. Y esa fatiga a su vez te puede llevar a cometer errores. Exacto. Se puede ir acumulando. Entonces, por entrar, simplemente por tenerlo presente, el tractorista pierde cerca del 80 o 90% en el guiado. Y después el resto del tiempo
o de su concentración lo dedica pues a lo que hay alrededor, al apero o a cualquier otra cuestión que gire en torno al trabajo que esté desempeñando. A ¿Qué pasa? escuchar a Agricultor Digital, por ejemplo. Un ejemplo, bueno, efectivamente, aprovechar ahí que sé que lo tenéis disponible en iVoox y en otras plataformas, Efectivamente, tenerlo ahí puesto y eso oye, es. mientras vais concentrado, puede utilizarlo. Pero sí que es cierto que el hecho de añadir el guiado automático reduces en una medida absoluta esa concentración que puedes dedicárselo perfectamente a otra cosa. Y de alguna forma, pues eso ayuda a poder realizar un trabajo más preciso y exacto. Porque ya entrando en la segunda ventaja, por así decirlo, es a la hora de poder reducir costes. Como nosotros conseguimos con el guiado una precisión mayor en el sentido de, porque reducimos el factor de tener que estar concentrados en la conducción, podemos reducir esos costes como pueden ser costes en gasolina, por ejemplo, ya que evitamos hacer solapes, porque podemos hacer más o menos a ojo a la hora de hacer una pulverización o algo Sí, que o a incluso vista laboreo. puede resultar complicado o Ujú. incluso vale, sí, incluso el laboreo, que tienes que estar conduciendo y mirando hacia atrás de que vas yendo sobre la línea y no te estás pisando. Pero si a lo mejor estás realizando una pulverización, que es más complicado de poder ver a lo mejor dónde queda el límite entre lo aplicado y lo no aplicado, pueden empezar a aparecer solapes. Porque a lo mejor dicen, no, voy a echar un poquitín más a la derecha por si acaso, porque no quiero que me quede un huequecillo. Entonces, eso te puede ir generando que esos solapes, a final de la finca, hayas conseguido, bueno, hayas tenido que aplicar 2 o 3 líneas más precisamente por ese solape. Ujú. Eso en que se convierte en un mayor coste en cuanto a gasolina, por ejemplo, y Sí, aplicación de fitosanitario. sí, sí, digamos que hay una reducción de inputs tanto por la parte de la maquinaria, en este caso del gasoil, del gasóleo, como por la aplicación de fitosanitarios, en este caso al igual, ese ahorro que nos produce el no hacer Por ese ejemplo, solape y aplicar sí, toda la superficie sin duplicar esa aplicación. ¿Y sí. qué otra Bueno, ventaja, aparte de las más evidentes que hemos comentado, puede tener todo esto y a lo mejor la gente no se lo ha planteado? Pues mira, otra ventaja que también yo creo que tiene mucha importancia, que era la que es la posibilidad de poder adquirir información. ¿Qué quiero decir? Al utilizar soluciones que de alguna forma, bueno, que de alguna forma no, que trabajan y que funcionan con tecnología, si a esto se le asocia la posibilidad de poder recoger toda esa información, eso después al agricultor pues le puede servir para que de alguna forma sea un apoyo a la toma de decisión, a la Claro. toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es cierto que el agricultor pues trabaja y evidentemente mejor que el agricultor, que el propio agricultor no va a conocer su campo, que es lo que necesita, exacto. Pero sí que es cierto que siempre, y esto nos ocurre a todo el mundo, se nos escapan cosas. O que a lo mejor prestamos atención, pero después se nos olvidan. ¿Qué pasa? Si tenemos esta tecnología, pues conseguimos que toda esa información quede recogida y almacenada en un único lugar, de tal forma que después nosotros, una vez realizados los trabajos, tranquilamente podemos ir a nuestro ordenador, observar toda esa información que hemos recopilado y tomar una decisión más acertada, que a lo mejor eso nos pueda servir y determine hacia el futuro qué es lo mejor o peor, porque a lo mejor si no tuviésemos esa información habríamos tomado una decisión, pero como la tenemos, Efectivamente. podemos tomar otra, Sí, 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 o sí. por lo menos contrastar. Efectivamente, sí, dirigir un poco la toma de decisiones en base a esa información que también nos da una tecnología de este tipo. Y por complementar la respuesta y pasarnos ya a la zona de inconvenientes, a mí una de las cosas que cuando estudié el tema me resultó más curiosa es, por ejemplo, a pesar de que desde Agricultor Digital o mi persona en este caso, fomento que siempre tiene que haber un equilibrio entre la vida personal y profesional, una de las cosas que permite esta tecnología al agricultor es reducir la fatiga y por otra parte en zonas, por ejemplo, donde por el tema de las nieblas o por inconvenientes climatológicos de ese estilo no podían trabajar durante muchas horas, ahora con un autoguía, por ejemplo, sí les permite trabajar en situaciones que de otra forma sería imposible porque no verían por dónde van. A mí eso me resultó súper curioso porque aquí en mi zona no pasa,
o al menos no muy a menudo, pero sé que en otras es algo habitual. En lo que a la jornada de trabajo reducía a 6 horas, ahora han podido ampliarla a 18, efectivamente. 24, las que hagan falta. Y por apoyar a esa situación de niebla o incluso de mucho viento y que se levante mucho polvo, un avance en la tecnología importante ha sido, por ejemplo, en la cuestión de la nivelación. Tradicionalmente, la nivelación, pues, se hacía, tradicionalmente y a día de hoy también se sigue utilizando, mediante láser, que tiene sus inconvenientes, como puede ser eso, el hecho de que haya niebla o que se levante mucho polvo. Entonces, claro, ahí se presenta ese inconveniente que en determinados momentos no puedes realizar ese trabajo. ¿Que se ha hecho gracias a la tecnología? Pues pasar de lo que viene siendo a la solución láser, pues a la solución GPS. Directamente te conectas con el satélite y es el propio satélite el que te marca la posición. Y de esa manera, pues sea la condición que sea, tú la situación la vas a tener siempre y posición en el mismo sitio. Pues lo dicho, no promulgamos que un agricultor tenga que estar 24 horas en un tractor, pero si queremos dar un apretón en un momento determinado porque nos come el tiempo, ahora con esta tecnología y a pesar de la niebla y de las inclemencias climatológicas, podemos hacerlo. Y por Totalmente. pasar, Fabio, al área de inconvenientes, cuéntanos un poco cuáles pueden ser estos a priori en la implementación de esta tecnología. Pues a ver, inconvenientes como tal, yo a simple vista tengo que reconocer que no veo así inconvenientes grandes. Pero sí que es cierto que el inconveniente que quizás ha sufrido en gran medida la agricultura ha sido siempre la mano de obra, ¿no? Por decir que a medida que ha ido pasando, con el paso del tiempo, pues siempre se ha necesitado de menos gente o de menos personas que tengan que trabajar en el campo precisamente debido a la tecnología, ¿no? Ese es un poco, puede ser el punto negativo, ¿no? Hasta llegar al punto en el que consigamos, cosa que veo un punto bastante positivo, llegar a la autonomía total del vehículo donde realmente pues no sea necesario que haya una persona sentada o montada en el volante que tenga que llevar el tractor, simplemente que tenga el agricultor tenga su propia explotación con sus 3, 4, 5 tractores o 1 o 2, los que sea, y que simplemente él programe el trabajo y que automáticamente los tractores salgan solos y que tengan que ir a trabajar las fincas que corresponden. De hecho, siempre que sale el tema del tractor autónomo, del vehículo autónomo, no sé si esto lo he llegado a comentar en alguna entrevista, pero lo repito, y es que, por ejemplo, nosotros a día de hoy no nos planteamos el hecho de hacer una labor con una mula, por ejemplo, lo vemos como No, algo claro, descabellado. Pues de claro. aquí a, no sé, voy a decir 30 años, porque claro, un poco en salud, puede que llegue antes, cuando veamos, por ejemplo, los coches circulando de forma autónoma y pensemos en que anteriormente había una persona que iba al volante, una persona que se puede equivocar, que se puede chocar, que se puede, no sé, cualquier cosa, al igual que en un tractor, vamos a pensar, oye, o sea, ¿qué sentido tiene que iba una persona conduciendo? Ahora o sea, va a ser un poco al contrario, que ahora vemos como muy lejos el vehículo autónomo, pero después va a ser, o sea, que antes dejabais en las manos de una persona algo tan Exacto. riesgoso Sí, como la conducción de un vehículo. ¿En qué cabeza cabe? sí, totalmente, totalmente. O sea, bueno, incluso sí que es cierto que a día de hoy hay de alguna forma medidas que, bueno, empresas que tienen el guiado autónomo en los Sí, sí, vehículos, sí, sí, vehículos sí, sí. comerciales, de Sí. utilitarios. O sea, que simplemente, pues bueno, tienes que estar sentado en el volante, tienes que estar sentado con las manos en el volante, porque de alguna forma Si lo exige la existe legislación. eso es, eso es, eso es. Y no te queda otra que, oye, vale, pero que realmente pues, el vehículo puede ir perfectamente solo. Pero claro, tenemos también que acogernos a
a esas limitantes. Puede que en el futuro haya que inventar circuitos para tractores, porque no va a quedar otra para conducir que no son circuitos para conducir un tractor, una moto, un coche y disfrutar de esa Además que conducción. sí. Fabio, y en relación un poco a lo que hemos comentado de la implementación de la tecnología, y en este caso por centrar el tiro en tu área de influencia, que es España y Portugal, ¿en qué momento nos encontramos ahora mismo y hasta qué punto este tipo de tecnologías están acogidas por parte de los agricultores? Pues mira, en la situación en la que nos encontramos actualmente, pues España, bueno, Italia también y Portugal, pues nos encontramos, por así decirlo, pues distintas soluciones, por así decirlo, o sea, o en distintos estados, por así decirlo. Ujú. Te puedes encontrar desde el agricultor que utiliza un teléfono móvil, pero porque a lo mejor los hijos le han obligado, hasta pues agricultores top, donde van a la última, con la última tecnología y sin duda punteros en cuanto a la agricultura de precisión. Pero sí que es cierto que, claro, definir exactamente a dónde nos encontramos ahora, es cierto que nos encontramos en un punto bastante interesante porque en gran medida los agricultores, en gran medida, o sea, gran parte de los agricultores se interesan por este tipo de soluciones, o sea, quieren y tienen este tipo de soluciones en lo que son sus vehículos. Porque claro, también es cierto que nos hemos centrado solo en el guiado de vehículos, pero realmente hay muchas otras soluciones donde un agricultor sencillo, es decir, sencillo hablando sobre agricultura digital, me refiero, puede Actuar, claro. convertir, al igual que coge su vehículo y lo transforma en un vehículo con autoguiado, el implemento o el apero que lleva detrás, o bueno, también delante, puede convertirlo de tal forma que sea inteligente para que de alguna forma pues, pueda conectarse con el guiado. Oye, y si tenemos un pulverizador, pues hacer un control de secciones, un control de dosis, para añadir mapas variables y esas cosas referente a dónde nos encontramos ahora existe, es decir, los agricultores tienen estas soluciones incorporadas en sus explotaciones. Y sin duda, claro, dice, ¿dónde nos encontramos ahora? Claro, yo lo que quiero decir es, porque normalmente donde nos encontramos ahora lo utilizamos para compararnos, ¿no? Porque si nos Sí, comparamos a cómo estábamos antes, sin duda el cambio ha sido radical, porque además se ve cuando vas a una explotación, yo que bueno, que como tengo un perfil más técnico, pues tengo la posibilidad de poder ir con los técnicos, de los distribuidores, ir a campo, ir a las explotaciones y ver qué es lo que realmente, o sea, pasan de a lo mejor no tener ningún tipo de tecnología a dar un cambio radical. Y en ese sentido el cambio es tremendo. Pero también, claro, si nos ponemos viendo como perspectiva hacia el futuro, pues ahí la está todo por imaginación es lo que te hacer. dice. O sea, claro, lo que imagines. Sí, sí, sí. Y creo también, y ya lo hemos comentado con algunos otros perfiles que pueden ser similares al tuyo, que hay una cosa que marca la diferencia en cuanto a que el agricultor adopte una tecnología o una manera de trabajar, y es el soporte, ¿no? El apoyo, el guía, ¿no? El guiado, en este caso del agricultor, hacia estas nuevas perdón, tecnologías. ¿Qué importancia tiene para ti el soporte técnico en todo ello? Vale, yo tengo que reconocer que, pues, aunque es lo que me dedico, yo considero, bueno, barriendo para mi casa, considero que es importantísimo. O sea, es algo que es necesario, pero no solo en este trabajo que yo desempeño, sino en cualquiera. O sea, el hecho de tener una persona que va a estar pendiente si algo no funciona o algo no puede funcionar, significa que, oye,
eso también es tecnología de alguna forma, porque sabes que, hablando de cualquier empresa, ¿vale? O sea, quiero decir, el hecho de saber que hay un técnico, una persona técnica detrás, considerando si algo falla o si algo hay que mejorar, de tal forma que se adapte a lo que se requiere día a día, lo que el campo pide, lo que el agricultor solicita, pues eso es algo que, bajo mi punto de vista, lo considero importantísimo. Y ya, por decir, la labor que llega a hacer incluso el técnico que está diariamente en campo, mano a mano con el agricultor, también desempeña un factor importantísimo, porque esa es la persona que conoce el sistema, que te lo va a instalar o que te lo va a saber colocar de alguna forma, pues, bueno, correctamente, y que sabes que si tienes cualquier problema, pues puedes contactar y darte un soporte técnico, que es lo que al final hace este tipo de trabajo, no el de soporte técnico, pero ya te digo, en cualquier empresa, o sea, considero que es un pilar fundamental para... Y sobre para esto. todo cuando de la implementación de algo nuevo se trata. El otro día escuchaba un podcast de otro tipo de contenido muy diferente al que nosotros creamos, pero me quedé con una palabra y, por resumir el concepto que ellos comentaban, los ingenieros agrónomos que nos dedicamos o que podemos ayudar a los agricultores, tenemos que ser el agricultor lo que el Sherpa a un montañero. Es decir, tenemos que hacer esa labor de acompañamiento y tenemos que Vale, me ser su gusta. mano derecha Efectivamente, en sí. el caso de que, si pone un pie el falso, estemos ahí para decirle, espera, espera, que por esta ruta no Efectivamente. es, que es por aquella, que es, como te vayas por ahí te puedes caer al precipicio. Además es que es así, efectivamente. O sea, bueno, te hablo de mi experiencia. O sea, el agricultor tiene un problema y evidentemente pide ayuda al técnico. Y es el técnico el que tiene que saber darle esa solución, más que nada para que pueda seguir trabajando y que de alguna forma, o sea, esa tecnología siga adelante, porque si a lo mejor surge cualquier cosa que sea necesaria revisar porque ese agricultor necesita, porque la tecnología se lo está requiriendo, pues se puede hacer. Y gracias al técnico, que es al final el que está ahí, el Sherpa, por así decirlo, me ha gustado, eso me lo anoto, pues puede estar ahí, pues, para ayudarlo al momento y solucionarlo y que pueda seguir, sí. Fabio, y por concluir con este bloque principal de la entrevista, ¿cuáles son las principales tendencias en los sistemas de guiado actuales y hacia dónde vamos? Vale, o sea, vale. Empezando por el final, dice, ¿hacia dónde vamos? Eso es un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Hacia dónde ir es hacia donde tú quieras imaginar que puedes ir, porque lo bueno que tiene la tecnología es eso, que tú lo puedes imaginar y seguramente, de alguna forma o de otra, al final llegará. Pero bajando un poco a lo Tierra, que ¿no? a la tierra, ¿no? Y a lo que es a la realidad, actualmente pues nos encontramos en una fase donde el guiado es un aporte, o sea, es un soporte que le da al agricultor y que en gran medida ayuda a reducir costes. Es decir, el hecho de tú poder montarte en un tractor, darle a un botón que te haga una línea, que tú selecciones un punto A y un punto B, que así se le dice, le decimos De manera un tradicionalmente poco punto burda, A, sí. punto B, para que te haga la línea y que solo trabaje, pues eso es lo que tenemos ahora mismo. Y la tendencia y hacia dónde vamos es, sin duda, a conseguir que el tractor funcione de una forma totalmente autónoma. Es decir, que nosotros podamos llegar a no tener que estar pendientes del tractor, porque a día de hoy sí, tenemos el guiado autónomo, cosa que ayuda en gran medida porque conseguimos que el tractor vaya solo, sin necesidad de guiarlo nosotros. Pero el hecho de poder conseguir
que no tengamos que estar nosotros pendientes de eso, es decir, que sea totalmente autónomo el tractor el que haga y desempeñe todas las labores, yo creo que ese es el camino y hacia ahí estamos llegando. Pero sí que es verdad que en contraposición se encuentra también la legislación, por así decirlo, que juega un poco, ¿no? Como, no sé cómo decirlo, como los padres, ¿no? Como diciendo, espérate, vamos, que sí, vale, pero vamos a ir sobre seguro. Despacio. Eso. Sí, 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 sí. Pues nada, veremos a ver cómo evoluciona este tipo de tecnología y si hay algún cambio importante en la legislación que nos permita hacer avances importantes en ello, y en este caso a la empresa para la que trabaja, pues vendremos otra vez a Agricultor Digital y lo volveremos a contar. Así que Genial. Y yo me pues, apunto. ahí está. Pues Fabio, como cada programa y para finalizar con la entrevista, vamos a tratar ahora unos aspectos un poquito más generales, pero que en mi opinión son muy importantes, como siempre comento, y seguro que tu opinión o tu aportación nos permite ir encontrando respuestas, que al final es el objetivo de estas preguntas, ¿no? Repito, soy un pesado, pero me encanta, y es que soy un fiel creyente de que el sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Por ello, y en tu opinión, ¿cómo crees que podemos desde el sector contribuir de forma positiva en relación al cambio climático? Vale. Pues sí que es cierto, y además la pregunta encaja perfectamente en la solución y en lo que yo he venido a hablar hoy, más que nada por los 3 ejemplos o 2 o 3 ejemplos que he puesto anteriormente, pues en la reducción de la emisión de gases, como voy a ser efecto invernadero, a causa de los motores, por ejemplo, o en reducir la aplicación de fitosanitarios, es de alguna forma y sin duda cómo se puede poder contribuir en lo que comentaba sobre el cambio climático. Pero yo también querría decir un paso anterior que yo creo que también es importante, que puede ser quizás un factor de concienciación. Es decir, que es cierto, tenemos que contribuir en el cambio climático, pero si uno no está concienciado, yo no creo que tenga de alguna forma pues mucho sentido que se le ponga empeño, ¿no? O sea, puedes esforzarte todo lo que tú quieras, pero si a lo mejor hay una persona que coge el papel o a lo mejor el chicle y lo tira al suelo cuando termina de comerlo, pues sí, puede a esa persona pues tiene que concienciarse. Sí. No sé si me explico. Sí, no, perfectamente. En ese sentido. Termina, Fabio, ahora complemento yo lo que quería decir. Y claro, ese factor de concienciación ayuda en gran medida también dentro de lo que es la digitalización, y soluciones como estas, como es el guiado, o incluso aplicar a los aperos esa cierta inteligencia, ayuda en gran medida a poder reducir pues en gran parte pues ese cambio climático. Y sí que es cierto que también otro factor que yo creo que también es importante, a modo de conocer todo lo que ha ido transcurriendo, es el concepto el de trazabilidad. Poder conocer en todo momento por dónde ha ido pasando un producto en toda esa cadena que ha ido pasando. ¿Qué quiero decir? Claro. Que el primer eslabón, que viene a ser en el que actuamos nosotros, sí, que es en el guiado y en esos aperos inteligentes para la reducción de fitosanitarios, el tú poder decirle, mira, aquí nosotros la aplicación ha sido esta, o sea, hemos reducido en gran medida esa aplicación, ese input, ¿no? Ese insumo. Efectivamente, ayuda a que de alguna forma quede registrado, oye, y que el cliente final o los intermediarios
conozcan de dónde ha venido eso y que no solo a lo mejor se paren se frenen y piensen, este es el producto. No, ¿de dónde viene? ¿Y qué es lo que ha hecho? Que eso también sea algo importante. Eso enlaza a la perfección con la siguiente pregunta, pero antes de formulártela, como bien decías, es un poco incongruente, ¿no? Que, por ejemplo, un agricultor que hace una agricultura de precisión, que es responsable con el uso de insumos, que optimiza cada pasada del tractor, luego llega a casa y sea un irresponsable y que encima en su entorno lo sea Exacto. igual. Entonces, bueno, como bien has dicho y matizamos, empezamos por los cimientos y de ahí vamos escalando. Hay que ser congruente tanto con lo que hacemos en la vida, en este caso, como en el trabajo. Así que todo empieza por la concienciación y a partir de ahí trasladarlo a las diferentes áreas que nos influyen en el día a día. Exacto, sí, así es. Y Fabio, ya has comentado algún aspecto interesante en relación a esto, pero bien conoces, al igual que todas las personas que trabajamos en el sector, que actualmente estamos teniendo algún problemilla, por decirlo de alguna forma, con el valor o el precio de algunos de los productos que nuestros agricultores producen. Entonces, ¿qué propondrías tú como consumidor y como persona que trabaja en el sector para mejorar esa transición de valor en la red agroalimentaria? Ya no tanto cadena, que sabemos que está todo interconectado, sino red. Pues, por seguir lo que estaba comentando antes, la cuestión de trazabilidad, yo creo que también es un punto muy importante, más que nada porque el hecho de poder conocer qué es, por comentar de nuevo lo que he dicho antes, qué es lo que ha estado haciendo ese producto a lo largo de su vida o de su formación, de su transformación, pues de alguna forma eso al cliente final creo que debe de interesarle y Sí, en gran medida eso está cambiando. Es sí, una tendencia que yo pienso que está cambiando, que el cliente no se fije tanto en lo bonito, sino también de dónde viene o qué es lo que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos encontramos en las situaciones en las que podemos escuchar, yo creo que cada vez menos, escuchamos situaciones en las que, ay, mira qué naranjas tan bonitas y tan preciosas y tan estupendas. O sea, me dan ganas de comérmelas, sí, y le das un mordisco y no sabe a nada. Y claro, porque te fijas más en el aspecto instantáneo de decir, esa naranja es perfecta, pero ¿de dónde viene esa naranja? Mira a ver de dónde viene esa naranja, porque seguramente si a lo mejor conoces de dónde viene, pues te das cuenta que sí, esa naranja pues no ha tenido un proceso que, bueno, que en definitiva a lo mejor no es el que tú estás buscando, sí, porque solo te estás fijando en lo bonito que es esa naranja, porque al final también tú quieres que sea saludable esa naranja. Y claro, eso también, de alguna forma, nos podemos acercar más a eso, pues quizás promoviendo sí, algunas veces el comercio local, ¿no? Que siempre suele estar más cercano y conseguimos que esa red, que era lo que tú estabas diciendo antes, Mario, podemos reducirla, sí. aproximando de alguna forma lo que es el agricultor al cliente y que, pues, de alguna forma, pues, darle más valor al producto, porque Efectivamente. evitamos muchos intermediarios de por medio y algunas veces, quiero decir, que eso es, yo lo veo como un factor bastante positivo. Y bueno, y también, pues, lo típico, muchas veces, pues, nos puede suceder cuando vamos al supermercado y eso, compramos un producto, pues nos podemos fijar en lo bonita que, por volver otra vez al mismo ejemplo, Sí, en lo sí, bonita sí. que es la naranja, pero muchas veces pasamos desapercibido de dónde viene esa naranja. Y a lo mejor, pues oye, puedes tener una naranja de España y una naranja de otro país, oye, pues, y a lo mejor, pues mira, ¿por qué no? La de España, ¿no? Pues, puede ser también una solución en la que nos podemos fijar, no solo en el exterior, sino en todo lo que tiene De detrás. hecho, en este caso creo que es uno de los mejores ejemplos en los que podemos decir que la información es poder, pero siempre y cuando a esa información se le saque partido. Es decir, un agricultor que comprenda el poder que tiene la trazabilidad al final, esa información es una herramienta que al agricultor, al buen agricultor, lo pone o lo empodera. O sea, pone en una Sí, situación superior o lo empodera. ¿Por qué? Porque si tú estás produciendo algo
lo estás haciendo de una manera sostenible, de una manera eficiente. Lo suyo es que quien te va a comprar lo conozca, porque si no te va a equiparar con esa naranja bonita. Y a lo mejor lo que interesa es, oye, la naranja esta es muy bonita, pero esta, que puede que tenga una marquita aquí un poco fea, es posible que esté más buena, que encima Exacto. en la producción haya tenido una serie de prácticas agrícolas que hayan sido mucho más beneficiosas por el medio ambiente, que ese proceso de transformación desde que sale del campo hasta que llega a tu casa haya sido mucho más eficiente en términos de kilómetros, de distancias, de tal. Entonces, bueno, creo que ahí reside el kit de la cuestión y es donde la mayoría de gente que pasa por agricultor digital confluye o confluimos, por Sí, así decirlo. sí. Totalmente de acuerdo, Mario. Ujú. Y por entrar más en la temática, el hecho de poder conocer la trazabilidad, incluso podemos saber si ese producto que vamos a consumir pues ha utilizado o no una serie de productos fitosanitarios que a lo Claro, mejor efectivamente. pueden estar o no de alguna forma prohibidos en el país final donde nosotros Eso es, estamos y que al final vamos a efectivamente. consumirlo. Sí, sí, sí. Que efectivamente, que por concluirlo por mi parte, yo creo que eso es un factor muy importante, la Sí, cuestión de la trazabilidad y poder conocer de dónde vienen esos productos. genial. Y Fabio, desde tu posición, en este caso, y con todos los agricultores que conoces, con todo lo que has podido ver en otros países, ¿qué características debería tener un agricultor digital? Vale, pues yo creo que un agricultor digital es aquel que se encuentra de alguna forma actualizado al día. Hay muchas otras cuestiones a considerar dentro de un agricultor digital, pero yo creo que el hecho de estar actualizado y conocer todo lo que le rodea e incluso poder ir a más y ver cuáles son las distintas líneas que se pueden ir tomando, yo creo que eso es importante, porque eso a ti, como agricultor digital, te da la posibilidad de poder tener un gran repertorio de recursos a disposición que a día de hoy nos encontramos, no sé, como a lo mejor poner el símil, ¿no? Como el médico, ¿no? El médico tiene que estar siempre actualizado para poder dar la mejor solución frente a un problema o a una enfermedad, intentar ir a la vanguardia para poder enfrentar ese problema pues, Claro, de la de la mejor mejor forma forma posible. posible. Sí, sí, sí. Y muchas veces pues, el hecho de informarse y de estar al día con todo eso, puedes, el día que se te presente un problema, intentar abordarlo desde otra perspectiva y llegar a esa solución. Totalmente de acuerdo. Lo que decíamos antes, ¿no? Estar en una situación de poder, en lugar de estar en una situación de debilidad, que al final es lo que va a hacer que la actividad sea próspera y se pueda mantener en el tiempo, que es lo que todos queremos. Exacto, exacto. Sí. Estupendo, Fabio. Y por concluir, como siempre, la entrevista, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este? Pues mira, quizás por seguir manteniendo esa tendencia que has invitado a algunos profesores de la Universidad de Sevilla, las cuales creo que bastante interesante porque han comentado cosas que a mí me han gustado mucho. Bueno, más que nada porque las comparto y es el tema que a mí me gusta mucho. Yo creo que por seguir en esa dinámica, un profesor al cual yo he tenido de cerca y he estado trabajando también con él mucho y del cual he aprendido también mucho, pues es Antonio Miguel Pérez, profesor de topografía y geomática, que de alguna forma, pues bueno, ha sido también, es un mundo que a mí siempre me ha parecido muy interesante y gracias a él pues he aprendido mucho y ha hecho que me interese cada vez, que me ha interesado en todo esto, que también está Genial, relacionado con el trabajo que estoy genial, genial. realizando. Pues seguro que cuando me ponga en contacto con él está encantado de participar
Y nos seguro. va a poder también contar, que mucha gente a lo mejor no conoce, cuáles son las aplicaciones realmente en la agricultura de esa topografía y esa geomática, que son muchas más de lo que a priori puede parecer y muy Sí, interesantes y muy importantes. sí, sí. Estupendo. Genial. Pues nada, Fabio, hasta aquí nuestra conversación de hoy, nuestra entrevista. Muchísimas gracias por haber participado, por haber A compartido ti. con nosotros tu experiencia, tu conocimiento. Y para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de lo que hacéis, ¿dónde te pueden o os pueden encontrar? Pues en el caso de que quieran contactar conmigo directamente, pueden hacerlo a través de mi correo electrónico, que bueno, es mi nombre y apellido, Fabio Tucci _Álvarez @trimble.com. Quizás Mario, si a lo mejor pudiese dejar abajo Sí, un, lo podemos poner en los comentarios sin ningún tipo de problema. más que nada por el apellido, que a veces tiende a haber errores con Tucci, por eso. Y Genial. así ya, pues, si queréis cualquier cosa, yo me encuentro disponible y un correo y a partir de ahí, pues lo que sea necesario, pues vamos viendo, sin problema. Estupendo, Fabio. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Si quieres comentar A algo ti, más, Mario, a ti. este es el momento. Y también a todas las personas que han llegado hasta el final, muchísimas gracias. Eso dice ya mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto que os esperamos en las siguientes. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos la semana que viene.